Queridos amigos, queridas amigas, familia, aprendices y nuevas personas que se integren a este curso, bienvenidos. Somos Carol y Diego y estamos aquí este día para poder guiarles en el camino de la conciencia. Yo soy ingeniero en sonido y mi mujer es enfermera y juntos hemos creado uno de los programas de salud más completos que existe en Internet para alcanzar una sanación mental, física, energética y astral, lo cual va a significar muchos avances en la sociedad de estos tiempos. Estamos comenzando un nuevo curso y esta es la parte más importante, la parte principal de lo que nosotros en primera instancia vamos a enseñar. Vamos a comenzar a desglosar y a profundizar en la conciencia y de la misma forma vamos a poder obtener una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista que nos va a permitir proyectar una nueva vida, por supuesto que mucho mejor cada día. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa estar en conciencia? ¿Cómo podemos ser más conscientes para ayudarnos y ayudar de mejor forma a la sociedad? Esta es una de las preguntas que muchas personas se realizan día a día. ¿Qué significa estar conscientes? Existen muchas formas de interpretar la conciencia y se nota que en la sociedad de por sí hay más conciencia. Hay una base respecto a lo que la conciencia significa, pero también hay mucha confusión. Vamos a echar una pequeña mirada en lo que nos dice Wikipedia respecto a la conciencia. Entonces dice que se define como el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, pero también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Si se fijan, aquí hay un poco de información, no hay muchos detalles, es algo simple, algo que prácticamente todos sabemos en cierta medida y de cierta forma. Pero el día de hoy vamos a profundizar más respecto a lo que significa la conciencia y he preparado un pequeño documento que al final de esta clase lo van a poder descargar. Les recomiendo que se queden hasta el final para que tengan acceso a él. Y de la misma forma van a poder seguir reflexionando esto luego en sus casas. Entonces, siempre recomendamos a las personas que puedan reflexionar, dedicar un tiempo a la reflexión. Les decimos que se junten con su familia a reflexionar, con sus amigos, pero muchas personas no lo hacen, no saben cómo hacerlo, no encuentran que sea tan importante en otros casos, pero la gente que quiere estar en conciencia y quiere aprender realmente qué significa la conciencia, está aquí viendo este video ahora en estos momentos. Hay más videos que vamos a seguir estudiando luego de este, pero vamos a comenzar con esta primera información y con estos primeros puntos porque vamos a ampliar tu conciencia. La idea de la conciencia es que siempre se está ampliando, siempre está creciendo y siempre se está renovando. Eso es conciencia en sí, además de lo que surge de forma innata desde nuestro ser. Entonces, ¿en qué grado estás consciente? Esta va a ser una evaluación para ti. Tienes que tomar el tiempo para que podamos reflexionar juntos. Este trabajo es un pequeño test de autoconciencia. Primero que todo vamos a reconocer que estamos en vida viva. Pero también hay personas que están en vida y no están de por sí viviendo la vida como idealmente en conciencia tiene que ser para que podamos ser felices y podamos también hacer cosas geniales para nosotros y para el mundo. Entonces por eso coloqué la no vida, la vida rutina y también la vida renovación. Son formas de estar en vida o en no vida. Entonces vamos a hablar de los componentes que hacen de por sí la vida, que integran la vida, tanto a nivel humano, a nivel físico, como también a nivel de planeta y a nivel universo. Todo esto es importante porque vamos a comprender más detalles respecto a nuestro propio universo interior y también respecto a nuestro universo exterior. En el video número 3 vas a encontrar información respecto a esto y vamos a hablar un poco más en detalle sobre eso. Pero a continuación vamos a hacer un pequeño repaso para poder comenzar poco a poco a ampliar tu conciencia. Te recomiendo que tomes un vaso de agua, que te hidrates bien
y que pidas protección del universo consciente para esta clase, porque aquí vamos a trabajar también, vamos a hacer un pequeño tour por lo que significa la conciencia y te voy a mostrar algunos ejemplos visuales en los cuales vas a poder entender mucho mejor qué significa estar en conciencia. Entonces tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, tenemos energía, esencias. Aquí he colocado varios puntos y aspectos a través de los cuales el ser humano fue configurado a lo largo de los tiempos. Nosotros con Carol durante muchos años hemos realizado una investigación en el registro acásico o en el registro universal de vidas y también hemos realizado investigaciones en otros países, en otros lugares. Hemos invertido mucho para poder llegar a esta información y también poder de todo esto dejarlo mejor, porque encontramos mucha información que sirve y otras cosas que no. Hay algunas cosas que se pueden reciclar y otras cosas que definitivamente tienen que ser borradas o desintegradas. Eso dependiendo de cada caso y de cada universo. De por sí cada persona es un universo. De por sí cada persona está en conciencia o está en inconsciencia. Vamos a resumir y vamos a decir que una persona está en conciencia cuando está haciendo el bien y está ayudando a que haya un avance en la sociedad y también de alguna u otra forma está permitiendo que se estén renovando los campos de energía en los cuales estamos envueltos día a día. Entonces, una de las partes más importantes que trabajamos en la Tierra muchísimo es la mente. Y la mente también está vinculada a la mente subconsciente. Había preparado con antelación un pequeño dibujo con ciertas anotaciones que nos van a ayudar a entender un poco mejor la mente. Es muy común el ejemplo de la mente consciente y la mente subconsciente que se asimilan a un iceberg. Generalmente, cuando las personas viajan en algún tipo de embarcación, puede ver la parte de arriba del iceberg, pero no ve lo que hay hacia abajo. Esto sería la comparación o la analogía entre la mente y la mente subconsciente. Entonces aquí coloqué varias anotaciones y cuando estamos despiertos estamos en nuestra mente consciente, pero también tenemos que volvernos conscientes de ciertos aspectos que viven en nuestra mente subconsciente y que la mayoría de las veces no nos damos cuenta por completo. Entonces, en la mente subconsciente hay una acumulación de programaciones que de alguna u otra forma definen nuestra realidad. Esto sería lo que interiormente llevamos como personas y también lo que nos lleva a proyectar hacia el exterior lo que vivimos como seres humanos en una proyección materializada de cuerpo físico y de realidad física y tangible. Vamos a hablar también respecto no solamente a una realidad, sino a varias que existen aquí al menos, en este plano, en este universo, en la Tierra, como está ahora, y vamos a aprender también cómo trascender todo esto. Pero en primera instancia tenemos que identificar cómo están las cosas, qué es lo que hay y cómo está configurado. Entonces, la mente subconsciente tiene una agrupación de muchas formas como pensamientos. Por ejemplo, aquí coloqué P1, P2, P3, que sería pensamiento 1, pensamiento 2, pensamiento 3. Se dice que en algunos casos la mente puede tener miles de pensamientos en un minuto, dependiendo de la persona. También tenemos memorias y tenemos recuerdos. Los recuerdos y las memorias son similares. Un recuerdo se almacena dentro de una memoria o una memoria se almacena dentro de un recuerdo y esto está dentro de la mente subconsciente y tú tienes que volverte consciente de lo que está ocurriendo en tu mente subconsciente. Eso es estar un poco más consciente. Entonces, también dentro de la mente subconsciente, de acuerdo a lo que vas viviendo, de acuerdo a las experiencias de vida que has ido adquiriendo, también vas acumulando cierto tipo de traumas por situaciones difíciles, desilusiones, situaciones inconscientes, vamos a decir, que marcan nuestra vida, marcan nuestra mente, marcan nuestros pensamientos y por ende también marcan nuestras emociones. Por eso aquí coloqué que también hay una conexión, o sea que desde la mente subconsciente, como estamos en la vida viva, tenemos conexiones hacia las emociones. Cuando tú tienes un buen pensamiento, también tienes una buena emoción. Pero si tú tienes un, entre comillas, mal pensamiento, eso distorsiona tu emoción y también distorsiona la proyección de la realidad que estás viviendo en el mundo interior, porque todo primero surge desde adentro. Cuando tú ves una proyectora, por ejemplo,
La proyectora entrega una imagen hacia afuera, pero hay una cajita que tiene muchos componentes interiormente que permiten que se viva esa proyección, ¿verdad? Y tú puedes ver tu proyector. Yo tengo un proyector y lo he reflexionado de esa forma. Entonces, esto es exactamente lo mismo. La mente subconsciente es como el proyector y el consciente es el lente que proyecta la realidad que tú estás viviendo. Entonces, hay que volverse más consciente de lo que vive nuestra mente subconsciente. ¿Para qué? Para que podamos algún día llegar a utilizar el 100% de nuestro cerebro. Porque aquí se dice que los seres humanos solamente ocupan una pequeña parte o una pequeña fracción de lo que significa el total de su mente. Entonces, si consideras que lo que vive en tu mente subconsciente es una sumatoria de todo esto en promedio, entonces, ¿qué es lo que hay en tu mente subconsciente? Hay buenas ideas, pero también hay, entre comillas, malas ideas. Hay buenas memorias y buenos recuerdos, pero también hay, entre comillas, malas memorias y malos recuerdos. De hecho, aquí puse B mayúscula I, buenas ideas, buena idea 1, buena idea 2, esto sería buena idea 3, punto, 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 hasta buena idea N. ¿Sí? Esto sigue avanzando. Las buenas ideas generalmente surgen y nacen desde la inspiración, desde adentro, y esto también no tiene fin de por sí, sobre todo si estamos reconectados a un universo consciente. Y esto lo vamos a lograr en este proceso en medida que avancemos en estas clases. Entonces también tenemos T1, T2, T3, que sería trauma 1, trauma 2, trauma 3. Cada vez que una persona vive una desilusión amorosa, sufre un golpe, sufre un maltrato psicológico o pasa una situación dura o difícil, queda un trauma en su mente subconsciente. Y las personas, lejos de hacer que esto fluya, se limpie y se libere, tienden a esconderlo en lo más profundo de su mente subconsciente. Por eso puse acá abajo traumas en el costado inferior izquierdo y también miedos, porque generalmente las personas tienden a esconder sus miedos y sus traumas en lo más profundo de su mente subconsciente, suponiendo que el iceberg luego se expande y se convierte en un mar, porque realmente no tiene una capacidad definida. Sería como el almacenamiento del disco duro de un computador, pero la diferencia está en que el almacenamiento del disco duro de un computador tiene límite, aunque sea una gran capacidad, tiene límites también. Entonces, aquí nos estamos volviendo más conscientes realmente de lo que como seres humanos estamos constituidos y estamos diseñados y creados. Entonces, es importante que entendamos cómo la mente subconsciente también tiene muchas programaciones, recuerdos y memorias que pueden tanto afectar como beneficiar lo que vivimos en nuestro universo exterior. Esa sería la primera reflexión a la cual te invito con este pequeño video. Entonces, también el ser humano tiene una esencia, tiene dones y tiene también algo que surge de sí mismo de forma innata. Y eso se conoce como el innato, de por sí. Ahora, ¿qué sucede? Que las personas viven en base a sus dones y son felices, pero cuando las personas no viven en base a sus dones, crean un tipo de realidad paralela o una realidad alternativa. Entonces, muchas personas no comprenden cómo poder hacer un estilo de vida o cómo poder vivir de sus dones para poder llegar a sentir que no trabajan. Eso sería lo ideal, pensando en que queremos tener una vida viva y podamos disfrutar y renovar constantemente nuestros caminos y obtener nuevas ideas e inspiraciones. Eso sería lo ideal. Ahora tenemos más partes y componentes que tenemos que considerar dentro de la composición como seres humanos. Tenemos un aura, chakras, Merkaba, astral, etérico, que es la parte principalmente energética. Aquí creo que me faltó energía o lo noté más abajo. Pero lo bueno es que está en modo edición y lo podemos agregar. Entonces, aquí hay una relación, una correlación, una interrelación, una interconexión y un ensamblamiento entre lo que significa la parte energética. Ahora, esto no quiere decir que esté aparte de lo que hay en tu mente subconsciente o de lo que hay en tu cuerpo físico. Todo está interconectado. El asunto está en qué vive en tus chakras. La mayoría de las personas sabe qué son los chakras, pero no entiende realmente qué son los chakras. Por eso luego puse chakras acá abajo, una vez más, donde está la parte del ADN.
Estas son informaciones, conciencias y reflexiones de muchos años, de muchas miles y miles y miles de horas. Este es un trabajo de día y noche, sin parar, que con Carol, mi mujer, estamos realizando en una gran reflexión para ayudar a que las personas entiendan ciertos aspectos que quizás hasta ahora no han logrado comprender. Entonces, realmente los chakras son el ADN y los chakras son los que almacenan la información también en la mente subconsciente. Por eso aquí coloqué conexión. La conexión desde la mente subconsciente también va hacia los chakras. Por ahora no vamos a entrar en detalles cómo es un chakra, cómo está diseñado, porque también tiene una estructura, una formación. Tenemos muchas clases más para hablar respecto a esto de forma más profunda, pero estamos en un primer diagnóstico de conciencia y en un primer test de conciencia para saber realmente si estás consciente de tu ser y de todas las posibilidades que existen también en tu propio ser. Entonces, aquí surge otra palabra, ser y ego. La diferencia entre el ser y ego es que el ser está más conectado a la esencia, a los dones, al innato, a lo que fluye de forma natural desde tu propio universo. Y el ego es una estructura de personalidad que está adaptada a una falsa personalidad. También aquí viene algo importante que son las subpersonalidades o bipolaridades. ¿Has escuchado hablar alguna vez de gente que tiene sus personalidades o bipolaridades que cambian muy rápido? Esto pasa por los traumas. Los traumas hacen que las personas adquieran cierto tipo de subpersonalidades. Entonces, por ejemplo, si una persona sufre mucho en algún momento, se crea una subpersonalidad que después le dice, ¿sabes qué? Aléjate de eso porque te hace sufrir. ¿Sabes qué? Aléjate de eso porque te hace sufrir. En el caso de una desilusión amorosa, a esa persona luego le cuesta volver a enamorarse porque esa subpersonalidad constantemente le está hablando al oído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que queda una memoria en la mente subconsciente y es la que almacena la subpersonalidad o la bipolaridad y le está recordando constantemente esto. Ahora, puede ser que esa persona tenga una buena oportunidad para reiniciar su vida, pero esa subpersonalidad le está haciendo la vida imposible porque no le deja avanzar. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo lo corregimos? Eso es lo que vamos a aprender en el transcurso de estos videos. Entonces, volvernos conscientes también tiene que ver con cómo estamos en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras amistades. ¿Nos conocemos realmente como personas? ¿Hay una conexión emocional? ¿Hay una conexión más superficial, más materialista? ¿Ellos están bien realmente? ¿Qué están haciendo día a día? ¿Qué estoy haciendo yo por mí mismo? La conciencia está vinculada directamente a la reflexión, pero también algunas personas lo tienden a llevar por el camino del cuestionamiento. El cuestionamiento sería una forma de reflexión, un principio, pero a veces el cuestionamiento, cuando la persona no tiene una buena base, también implica que ésta se pueda perder en el camino y en el proceso. Por eso estoy usando términos que son avanzados dentro de lo que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido y hemos recopilado prácticamente en una vida de interpretación de esta realidad, en cursos que hemos realizado y otras cosas, donde hemos podido sacar lo mejor que hay dentro de ello. Entonces, esto es educación. También esto es educación y la educación de alguna u otra forma te ayuda a fortalecerte y también a equilibrar tus sentidos. Bien, entonces, si queremos estar en conciencia, tenemos que estar en conciencia de nuestro cuerpo físico también. Aquí en el plano de la Tierra el cuerpo físico es importante, pero no somos cuerpos, tenemos un cuerpo, ¿sí? Entonces, algunas personas a veces se enfocan mucho en la parte física y también sucede que olvidan la parte emocional, la parte energética y otros componentes de tu creación y composición como ser humano, y es ahí donde las personas toman malos caminos o malas decisiones, porque a veces tienen cierto tipo de problemas que no están necesariamente en los cuerpos físicos, sino que están en el cuerpo emocional, en los cuerpos energéticos o en otros cuerpos más sutiles. Muy bien, entonces aquí estamos aprendiendo a interconectar de alguna forma todo esto. Muchas personas me dicen, ¿sabes qué, Diego? No entiendo por qué mi economía se podría ver afectada si tengo un problema con mi familia. No tiene nada que ver, si son cosas aparte. Y esto, de alguna u otra forma, les va a permitir ver y entender que realmente hay una conexión entre todo, ¿sí? Entonces, en medida que nos vamos volviendo conscientes de todas las conexiones que tenemos a nivel mental, físico, energético, a nivel astral, y también cómo estamos conectados con la Tierra y con el universo, entonces, de alguna u otra forma, nuestra mentalidad se va ampliando.
Esto es como cuando hay cierto tipo de barreras en la mente y comienzas a derribar esos muros y comienzas a ampliar tu conciencia, y una pequeñita caja que solo podía almacenar un poco de información, de pronto se expande y ya no tiene límites. ¿Te das cuenta? Entonces, la conciencia también se puede ampliar, también se puede renovar, se puede limpiar, se puede purificar y puede trascender. Eso quiere decir que puede cambiar, puede actualizarse y también puede, de alguna u otra forma, permitir que tu vida tenga un camino nuevo. Entonces aquí yo te voy a dejar un documento que vas a tener que repasar. Esto lo vas a encontrar abajo de este video. Vas a poder descargar este documento. Va a llevar algunas otras claves. Cuando tú lo veas va a tener otros arreglos, quizá otras fotos. Va a estar un poquito más bonita su presentación. Pero por ahora lo tengo en el modo edición para que podamos de alguna forma destacar ciertas cosas y también podamos hacer un trabajo aquí de cambio en caso de que sea necesario. Como ya viste que coloqué algunas palabras que se me habían olvidado, pero las agregué. Entonces nos dijeron, el presente, vive en el presente. No te aferres al pasado. Olvida el pasado. El pasado ya pasó. El pasado pisado. Incluso he escuchado a algunas personas decir esto. Entonces aquí nos vamos a detener algunos momentos porque realmente vamos a entender un poco mejor respecto al tiempo, cómo lo vivimos en la Tierra, el tiempo lineal. Vamos a entender un poco más respecto al tiempo no lineal y te voy a explicar qué significa el tiempo no lineal y por qué el tiempo no lineal es posible. De hecho, todos los seres humanos tienen la capacidad de volver a su pasado para corregir. Cuando la persona aún no está en conciencia de poder corregir su pasado, entonces quizás es mejor que se mantenga en el presente. Ahora, cuando la persona entra en conciencia y entiende que su pasado afecta su presente o lo beneficia dependiendo de lo que interiormente tenga, o si es que hay mejores ideas, mejores pensamientos, si es que hay mejores inspiraciones, esto puede estar más cargado a lo bueno como a lo, entre comillas, malo, ¿sí? A lo que opaca tu vida, a lo que oscurece tu vida, a lo que hace que tu vida no funcione, a lo que impide que tengas buenos resultados, a que prosperes, a que alcances abundancia, a que puedas sentir emociones. Entonces, dependiendo de cómo esté esto, va a haber que hacer más trabajo o menos trabajo de corrección. La humanidad en estos momentos está en un tiempo de corrección. ¿Qué quiere decir? Que aún estamos corrigiendo un error que a lo largo de los tiempos nos trajo a problemas graves y severos este tiempo. De hecho, la mayoría de la gente no se da cuenta completamente y a veces cree que incluso hasta se exagera con lo que se dice. De hecho, la mayoría de los comunicados que escribo en el Facebook, yo siento que algunas personas ven que nosotros como que exageramos un poco, pero es verdad, todo lo que vivimos este tiempo fue muy duro. Más abajo voy a hablar un poco más de eso en los siguientes videos, pero lo importante es que entiendas que el tiempo y el no tiempo no son lo mismo. De hecho, el no tiempo te permite volver al pasado y corregir. Eso quiere decir que tú puedes hacer una pequeña regresión para buscar memorias en tu pasado y de la misma forma entonces puedes comenzar a limpiar esas memorias de tu pasado. De hecho, tengo cursos como el curso Terapeuta Express y otros cursos en donde tienes estos audios que te ayudan a limpiar memorias de tu pasado para tener un mejor presente. Si tú limpias tu pasado, limpias tu presente, ¿sí? Es como cuando tú sacas la basura de tu casa. Si tú no sacas la basura de tu casa, se acumula. ¿Qué pasa con tu casa? Se pone de mal olor, ¿verdad? Si tú no sacaras la basura de tu casa, se acumularían tantas bolsas que ya no podrían vivir ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que en la mente subconsciente también se acumulan tantas memorias, tantos malos pensamientos, tantos traumas, tantos miedos, tantas fobias y tantos malos recuerdos que quedan en una basura acumulada en la mente subconsciente. Entonces, aquí, ¿qué hice yo? Agarré el lápiz y dije, esto, que es la mente subconsciente, se va manchando. ¿Y qué sucede? Que la mente subconsciente, cuando se va manchando, pierde claridad, pierde pureza y necesita desintoxicación. Cuando hablo de desintoxicación, hablo de desintoxicación física y hablo de desintoxicación emocional. Luego de la desintoxicación viene un término interesante que es un concepto que vamos a aprender también en los cursos que vamos a realizar en los siguientes meses. Vienen cursos bastante importantes y completos para poder seguir entendiendo más profundo la conciencia. Y vamos a aprender sobre regeneración celular, que es un tema que es bastante apasionante y es muy positivo, porque a través de la regeneración celular
Se puede regenerar el cuerpo físico, se puede regenerar el cuerpo emocional, el cuerpo energético y se puede también regenerar la mente subconsciente. Aquí hay otra cosa importante que quiero que hablemos ahora y es respecto a cómo la mente está estructurada. La mente tiene varios niveles de profundidad. En primera instancia, cuando tú hablas con una persona, tienes una opinión respecto a esto. Luego esta opinión se va convirtiendo en una creencia. Luego esta creencia en una convicción, luego en una impronta, dependiendo de tu nivel intelectual o de tu nivel educativo o respecto a lo que tú ya has aprendido en el pasado, de alguna u otra forma esto va a llegar hacia ti a nivel de creencia o a nivel de convicción. También si esta es tu primera visita a un tipo de clases como esta, vas a tener tu primera opinión, pero te vas a dar cuenta que muchas cosas calzan y que son verdad. Entonces vas a empezar a creer que esto sí es así. Luego te vas a empezar a convencer cuando comiences a reflexionar más profundo una vez que termine esta clase. Y luego esto finalmente se termina improntando en la mente. Y luego cuando la impronta lleva mucho tiempo en la mente se cristaliza. Eso quiere decir que ya luego queda muy anclado esto en la mente subconsciente y ya cuesta mucho más removerlo. Sea tanto una buena idea como un trauma. Aquí también hay varios factores porque depende también de la genética de la persona. No todas las personas tienen la misma genética. De hecho, aquí coloqué ADN. La genética de la persona, de por sí, es una parte importante. Pero el día de hoy los científicos aún no logran entender la genética. Y es porque aquí la ciencia está basada principalmente en la parte física y omiten muchos otros factores y componentes que tenemos como creación y como seres humanos. Entonces, por eso coloqué aquí, ¿qué significa estar en conciencia? ¿Cómo podemos ser más conscientes? Y también había colocado la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia? Fíjense que hay una diferencia. Este tiene una S al medio, este no la tiene. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño juego y vamos a convertir esto en esto. Entonces, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de que aquí en la Tierra se trabaja con ciencia. ¿Qué quiere decir? Que se trabaja con la tecnología. Y la tecnología es lo mismo que la ciencia. Esto se puede profundizar también, tiene que ver con la física, luego se han buscado nuevos factores como la física cuántica y este tipo de cosas, pero todo esto también está trabajado de una forma más lógica. Entonces, la ciencia, la física, la lógica, de alguna u otra forma, hacen que nazcan métodos cuánticos. Y los métodos cuánticos son los métodos que se pueden cuantificar, o sea, números, símbolos, figuras. Y lo que nosotros logramos identificar durante el último tiempo es que la mayoría de estas metodologías, de alguna u otra forma, impiden que la persona se reconecte con un estado consciente y un estado de pureza. Entonces, a pesar de que esto se ve un poco complejo porque es mucha información, para algunas personas quizás no es tanta información, entienden un poco más respecto a esto, pero para otras van a ser cosas completamente nuevas. A pesar de ser mucha información, sucede que todo esto se puede simplificar. Y esa es la gracia de lo que vas a estudiar con nosotros, pero lo podemos simplificar una vez que lo hemos descubierto. No podemos simplificar algo que no hemos descubierto y no hemos visto. Entonces, como te digo, luego tú vas a tener el documento donde vas a ver otros puntos que vas a poder reflexionar una vez que esta clase esté disponible a partir del día que comience este curso. Tú vas a poder descargar este documento y vas a poder seguir reflexionando respecto a lo que hablamos. También vas a poder venir a repasar este video para que de alguna otra forma entonces puedas entender más cosas, porque generalmente al verlo más veces vas viendo otros puntos que quizás en una primera instancia no viste. Generalmente recomiendo repasar 2 o 3 veces cada video para poder captar todas las claves que se están entregando. Entonces, cuando hablamos de la Tierra, hablamos del universo, hablamos de océanos, mares, bosques. Aquí me interesa destacar sobre el universo interior y el universo exterior. Como te dije más abajo hay un video donde hablamos un poco más respecto a eso. Entonces, océanos, mares, bosques son partes de la Tierra. Nosotros vivimos en la Tierra porque somos seres humanos, pero también vivimos en el universo. Entonces, cuando nos volvemos conscientes que vivimos en la Tierra, vivimos en un universo y también vivimos en una galaxia, entonces no solamente somos seres terrenales,
somos seres universales y somos seres galácticos. Entonces, ¿pero qué sucede? Aquí hay que estar en conciencia realmente de qué significa ser un ser terrestre, un ser universo y un ser galáctico, dependiendo de la persona y de sus capacidades y de cómo ha viajado a lo largo de los tiempos. Tiene distintas, entre comillas, programaciones en su mente subconsciente que hacen que ella pueda entender esto que estamos hablando ahora, o que aún le falten ciertas claves por ir reconectando e ir encajando. Pero la gracia está, y la buena noticia está en que hay que tener paciencia, porque poder entrar en una conciencia más amplia, que cubra más aspectos, requiere un tiempo. Requiere un tiempo y es un proceso. Lo importante es comenzar, ¿sí? Muy bien. Entonces, además de todo lo que hemos mencionado, también tenemos un espíritu, tenemos un alma. Y aquí es donde realmente nos volvemos a preguntar, ¿realmente estamos en conciencia de lo que somos como seres humanos? ¿Realmente estamos en conciencia de cómo estamos creados y de todos los aspectos que definen nuestra vida? ¿Estamos en conciencia de que todo esto se puede renovar, se puede cambiar, se puede readaptar? Y que también tiene que ver con un tema de perspectivas, porque cuando hablamos de estos temas, algunas personas van a pensar y van a sentir cierto tipo de cosas, y otras van a pensar y van a sentir cierto tipo de cosas. Pero eso tiene que ver de acuerdo a cómo en sus percepciones, de alguna u otra forma, están interiormente programados. Vamos a decir, entre comillas, programados, ¿sí? O cómo de alguna u otra forma están improntados, según lo que vimos en la fotografía anterior. Aquí es importante también preguntarnos si es que estamos en un camino de autorrealización, si es que nuestra autoestima está bien, hacemos las cosas en transparencia, en lealtad, en fidelidad, realmente valoramos a nuestra familia, a nuestra pareja, lo que ellos hacen, reflexionamos nuestros actos para proyectarlos hacia el futuro de buena forma, o simplemente actuamos en piloto automático a lo que venga, ¿sí? Esas son las preguntas que tenemos que comenzar a reflexionar para de alguna u otra forma darnos cuenta si es que estamos en conciencia o no de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de nuestras proyecciones. Entonces, la reflexión, la intuición y la autoconfianza es algo que se va ganando y se va adquiriendo. Una persona tiene más confianza en sí mismo cuando empieza a ver estas cosas, porque dice, realmente ahora estoy entendiendo mi mente, estoy entendiendo mi cuerpo, estoy entendiendo la vida, la tierra, el universo. Poco a poco vamos a ir avanzando dentro de todo esto y vamos a hacer que todo esto encaje, porque en definitiva esto es como un puzzle en donde tenemos muchas piezas, y en medida que comenzamos a juntarlos y las colocamos en el orden correcto, entonces esto de alguna u otra forma se readapta, y ahí es cuando la persona se convierte de alguna u otra forma en una persona consciente. Estamos buscando piezas del puzzle y poco a poco estamos buscando cómo armarlas y cómo interconectarlas. Si tú armas un puzzle con todas las piezas desordenadas, entonces no vas a poder lograr ver el paisaje que tiene ese puzzle, en caso de que sea un puzzle de paisaje. Por eso traté de colocar aquí las cosas que están como relacionadas entre ellas, como por ejemplo mente subconsciente, superconsciente, inconsciente, supersticiones, anclajes, que son cosas que están dentro de la mente. ¿Te das cuenta? Entonces acá coloqué esencia, dones, innato, aura, chakras, merkaba, astral, etérico, energía. Coloqué en cierta línea ciertas cosas que son como entre comillas parecidas entre ellas, o son lo mismo, dependiendo de tu percepción o como tú lo hayas estudiado, pero de por sí son lo mismo. ¿De acuerdo? Y después vamos a aprender a interconectar todo esto, pero primero tenemos que identificarlo. Estamos aún en el proceso de identificación y también estamos en un proceso de corrección. Como te dije, la humanidad dejó varias cicatrices a lo largo de los tiempos, como por ejemplo los tiempos de la Atlántida, que fueron momentos difíciles para la humanidad, a pesar de que se trabajó con mucha ciencia, con mucha tecnología. Faltó conciencia. Si hubiese habido más conciencia, esto quizás no hubiese sucedido. Tenemos una nueva oportunidad. Los tiempos de Egipto también fueron tiempos difíciles. Entonces, cuando hablo de tiempo, también digo que, y hablo de pasado, no solamente hablo del pasado de este tiempo y de esta vida, sino que también hablo del tiempo pasado de otras vidas y de otros tiempos. Entonces, las personas que son más conscientes ya vieron memorias de sus tiempos pasados y de sus vidas pasadas, no por curiosidad, sino porque tenían una real necesidad de sanarse de forma profunda y encontrar realmente qué es lo que les está afectando. Conozco gente que este tiempo me dice, Diego, ¿sabes que he hecho las cosas tan bien esta vida
que no sé por qué me pasan tantas cosas negativas, no entiendo por qué me suceden cosas que yo no quiero que me sucedan. Si yo me porto bien, yo soy una buena persona, ¿por qué esto me sucede a mí? Y ahí es donde generalmente se les explica que de otra vida o de otro tiempo traen un problema. Entonces me dicen, yo realmente tuve buenos padres, fui bien criado, no fui abusado, no fui golpeado, entonces no entiendo por qué las cosas no me funcionan. Y es ahí cuando hay que empezar a volverse consciente también de otros tiempos anteriores. Y ahí es cuando recurren también a nosotros y es cuando podemos darle una mano y podemos ayudarles de forma un poco más avanzada. Entonces, ¿estás consciente cómo están tus células vibrando en estos momentos? ¿Sabías que tus células vibran o se mantienen apagadas? ¿Sabías que puedes encender tus células para que comiencen a vibrar y para que te comiences a regenerar? Hay células físicas y células emocionales. ¿Cómo sanamos células físicas? ¿Cómo activamos células emocionales? Con todo esto vamos activando células emocionales, vamos creando circuitos neuronales, estamos fortaleciendo tu mente subconsciente y también en parte estamos limpiando una parte de lo que hay en la mente subconsciente. De hecho, es importante que sientas que todo esto te va a ayudar a avanzar y a limpiar tu mente subconsciente. A veces no es fácil, a veces es un poco incómodo, hay que reconocerlo, porque quizás tienes que traer recuerdos de memorias que tú pensaste que habías superado, que habías olvidado, pero en definitiva, si las cosas no están funcionando en tu vida es porque no lograste realmente trascender ese aspecto de tu ser y quedó atrapado en una memoria. Lo que la mayoría de la gente no sabe y no entiende es que la mente subconsciente puede atrapar a una persona. Si te fijas, la mayoría de la gente vive en la parte de arriba del iceberg y lo de aquí abajo lo va olvidando, lo va omitiendo, no le da importancia, no cree mucho que sea así. Entonces, después su vida es un caos y dicen, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no estoy obteniendo buenos resultados? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no surjo? Además, le sumamos a todo esto las ideas que otras personas entregan a nuestra vida y no sabemos si esas personas realmente están en conciencia o no. Entonces, lo que hay en tu mente subconsciente es una sumatoria de todo esto y es un promedio, ¿sí? Y de hecho, más abajo también lo menciono, cuando digo que también estamos de cierta forma adquiriendo patrones que hemos heredado tanto de nuestra familia como también de profesores y de otras personas. Entonces, algunas personas tienden a comportarse de acuerdo a cómo fueron programados por sus profesores, por su familia o por otras personas. Y dicen, ¿por qué yo me comporto así? ¿Por qué soy así? Pero mi personalidad no se puede cambiar, yo ya soy así. Ahora, tienen que darse cuenta que muchos patrones genéticos fueron heredados a través de palabras, por profesores, por familia. Y aquí está la gran revelación. La genética se programa a través de las palabras, se limpia a través de las palabras y tú puedes corregir a una persona inconsciente a través de las palabras. Ahora, dependiendo de qué tan densificada esté su ADN, si la persona ha cometido muchos errores, no solo este tiempo y esta vida, sino que otras vidas anteriores, entonces lo más probable es que su ADN sea mucho más difícil de cambiar. Pero hay personas que son más ligeras y que son más livianitas, porque también muchos llevan menos tiempo en la Tierra. No todas las personas llevan la misma cantidad de tiempo en la Tierra. Y estas son cosas que hemos podido descubrir en años y años y años de investigaciones en el registro acásico. Para aquellas personas que no sepan lo que es el registro acásico es como la mente subconsciente, pero de la sociedad, en donde están todos los detalles de todas las personas, todas las memorias de todo lo que se ha vivido en el universo, desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Hay mucha información ahí y de hecho mucha de la información que hay ahí para tu información no calza con lo que dicen los libros. Entonces aquí tenemos una buena fuente de aprendizaje y una buena fuente de trabajo para poder reflexionar de forma más profunda todo esto, porque mucho de esto fue sacado también del registro acásico y esto no está en libros. Tú viste, Wikipedia te habla de conciencia, pero te da un poco de palabra y de hecho te da la opción ahora de editar para que tú subas la información. ¿Te das cuenta entonces? El asunto está en que de alguna forma están pidiendo que de alguna forma comencemos a aportar con nuestra conciencia, porque saben que hay personas que están trabajando desde su interior y desde sus propios universos y también desde el registro acásico para que de alguna u otra forma entonces podamos aportar todos en los avances de la conciencia de la sociedad. Entonces, vivimos en un mundo de sonidos, en un mundo de emociones, armonía, paz y equilibrio, o todo lo contrario.
pero vivimos en un mundo de emociones. Las emociones son sonidos y los sonidos son vibraciones, aunque no se vean. Pasa también, por ejemplo, con las ondas electromagnéticas, que trabajan con los celulares y que también están de alguna forma interviniendo los campos de energía de las personas y muchas veces no se dan cuenta. A veces esto genera dolores de cabeza, puntadas en las piernas, en los brazos. ¿Estás consciente realmente que estamos envueltos en un mundo de electromagnetismo? Entonces, lo voy a anotar para que de alguna u otra forma esto que es importante lo reflexiones, ¿sí? De hecho, todo funciona prácticamente con electromagnetismo aquí. Los celulares, el Wi-Fi, el Internet inalámbrico, los distintos tipos de Internet inalámbrico, hay cierto tipo de ondas infrarrojas también, las antenas de radio, las antenas de los televisores, hay ciertos tipos de antenas que reciben señales y otras antenas que entregan señales y reciben señales. Aquí nosotros estamos rodeados de antenas receptoras y de antenas emisoras. También están las antenas amplificadoras, que son las antenas que se colocan en los árboles o también en los cerros para amplificar las señales que vienen amplificadas por los satélites y que rebotan en los satélites para poder llegar hasta tu zona donde tú te encuentras, porque esta señal viene de otro país o de otra ciudad, y entonces así se saltan los cerros, hacen que la señal rebote en el satélite porque los cerros impiden que la onda electromagnética traspase el cerro. Entonces por eso utilizan satélites, porque en la Tierra habría un efecto de pérdida de onda y de señal, y eso impediría que la onda llegue hasta el otro lugar. Pero aquí tenemos que estar conscientes que estamos envueltos en un mundo electromagnético. Entonces, el electromagnetismo de alguna forma es una señal densa, es una señal difícil a la cual la sociedad está sometida hace mucho tiempo, y hay mucho efecto de enfermedad y problemas por medio del electromagnetismo. El electromagnetismo es un campo eléctrico más un campo magnético. Esto lo sé porque lo estudié cuando estudié sonido, y el campo eléctrico y el campo magnético se superponen y eso crea un vector. Y el vector es, en definitiva, la señal que viaja hacia el satélite y rebota, llega a la antena repetidora y luego esto llega a tus dispositivos antenas que captan la señal, como el Wi-Fi, por ejemplo. Y esto después envuelve y rodea a la persona y esto le puede generar un problema, ¿sí? Entonces, mientras nos volvemos conscientes de todo esto, lo importante de todo esto es que entiendas que ser consciente es protección. Te dije que estamos reflexionando y vamos a tomar un tiempo para hacerlo y para hacerlo de buena forma. Entonces, ¿cómo me puedo proteger de algo que no conozco? ¿Cómo me puedo proteger de algo que no sé que está sucediendo? ¿Cómo puedo protegerme si no sé que mi mente subconsciente funciona de esta forma? Esto es algo importante dentro de la protección de este tiempo. Esto es una protección grande para las personas que van a empezar a trabajar con todo esto. No digo que sea un camino fácil ni rápido, es un proceso, pero una vez que comienzas a entender todo esto y comienzas a afirmar tus pensamientos, tus emociones respecto a esto, entonces te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más firme como persona, vas a ser más feliz, vas a poder crear caminos nuevos y vas a tener nuevas oportunidades, porque esto de por sí da nuevas oportunidades a las personas. Entonces, aquí vamos a volver a reflexionar y vamos a decir, ¿realmente vivimos en una simpleza o en una complejidad? Las cosas en la Tierra, al parecer, se volvieron bastante complejas. ¿Vivimos en una vida real o una vida irreal? ¿Vivimos en un mundo limpio o en un limpio sucio? A veces pensamos que este mundo es sucio y que todo está mal, pero a veces es interior. Y tenemos que limpiarnos interiormente para proyectar y vivir y reconectarnos a través de sonidos, emociones y vibraciones con otras personas que estén exactamente igual que yo. Entonces el trabajo este tiempo es hacia adentro, ¿sí? Y también el trabajo está en la simpleza, en liberarnos de la carga, en desintoxicarnos. Hay muchos caminos que te llenan de información y te repletan la mente de información, pero realmente no te están enseñando conciencia. Te hablan de otras personas, de otros maestros, de otro universo, otras galaxias, pero realmente yo digo, ¿de qué va a servir todo eso si realmente no estamos conscientes de nuestro propio ser?
¿Te das cuenta? Esto puede ser mucha información, pero esto es algo importante para tu vida. ¿Te das cuenta? No son historias, no son fantasías, no son películas, no son cosas irreales. Esto es algo real, esto es algo tangible, esto es algo que la gente vive día a día, pero no se da cuenta. Entonces, por eso te digo, podemos llenarnos de información basura o podemos llenarnos de información altamente valiosa para nuestras vidas. Tú decides, ¿de acuerdo? De qué inundas tu subconsciente, pero teniendo en cuenta que esto va a quedar en tu mente subconsciente, a menos que tengas una metodología de análisis para que esto no se trabaje en tu mente subconsciente, lo limpies, lo liberes, lo borres, lo trasciendas, lo desprogrames, lo desintegres en el momento, en el instante, cuando la gente es mucho, mucho más consciente y empieza a ayudar de mejor forma a la sociedad, comienza a reflexionar formas en que las cosas que hay alrededor no te afecten. ¿De acuerdo? A eso vamos a llegar. Y cuando logremos esto, vamos a estar en un nivel de conciencia que nos va a permitir tener paz, equilibrio, armonía y una prosperidad justa y equilibrada en todos los sentidos. Entonces, como dije, cuando se amplía la conciencia, la persona se puede proteger. Cuando la persona es inconsciente, es dominable y es engañable. Hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Diego? Voy al mall y no me puedo controlar y me gasto todo el dinero. Tengo tarjetas de crédito y me gasto toda la plata. ¿Cómo lo hago? Y yo le digo, mira, sucede que también todo esto está trabajado con hipnosis, con ciertos sonidos subliminales, con la publicidad que dan en internet y todo, o en la televisión, y entonces realmente estás gastando dinero en cosas que realmente no necesitas. Pero aquí hay que hacer una diferencia entre lo que significa gasto desenfrenado, que te lleva a un costo, a un pasivo en tu vida, algo que resta y que algo que no necesitas, y lo otro es inversión, invertir de forma inteligente, de forma consciente en algo que sí te pueda ayudar a mejorar tu vida y a obtener mejores resultados. Son cosas distintas, pero aquí las personas tienden a mezclar todo. ¿Te das cuenta? Por eso la gente muchas veces no prospera, no gana buen dinero, no viven de sus dones, porque siempre sienten que todo tiene que ser gratis. Entonces, si sienten que todo tiene que ser gratis para ellos, entonces los demás todo también van a querer gratis de ellos. Y entonces así la sociedad se alimentan unos de otros, pero no viven en igualdad, no viven en justicia. Y vivir en igualdad significa que tanto como damos tenemos que recibir, y tanto como recibimos también tenemos que dar, y tenemos que permitirnos recibir, y tenemos que permitirnos dar, cuando las personas son más egoístas. A algunas personas les es más fácil dar y servir, y les cuesta recibir. Y otras personas son más fáciles para recibir y les cuesta dar. ¿Te das cuenta? Pero ninguno de esos dos es el camino. El camino es un punto intermedio. ¿Te das cuenta? Saber dar, pero también saber recibir. Ahora, si hablamos de cosas buenas, de cosas positivas, de cosas que están en una inteligencia consciente y que nos lleven a un éxito consciente por un camino consciente, es distinto. Si tú hablas de éxito, hablas de caminos, hablas de opciones y posibilidades, estás hablando de cualquier cosa. No sabes en realidad a qué te estás enfrentando. Pero cuando tú le agregas el consciente, le agregas un apellido que dice, ¿sabes qué? Si esto está en conciencia, entonces puede funcionar, puede ser bueno, porque esta persona sabe lo que está haciendo, está consciente de sí mismo, de su ser, está consciente de su entorno, está consciente de la relación con su familia, está consciente de sus emociones, está consciente de los momentos traumáticos que vivió en el pasado, está consciente de su propia intuición, está consciente de que fortaleció ya su autoconfianza, entonces puede confiar en sí mismo. Está consciente de lo que está comiendo, de lo que está ingresando en su cuerpo. Está consciente si su cuerpo está ácido o su cuerpo está alcalino. Está consciente si hay desgaste en sus músculos, en sus venas, en sus arterias, en sus huesos. Eso es estar en conciencia. ¿Te das cuenta? Entender, ver, reflexionar, saber realmente cómo estamos trabajando este tiempo, como seres humanos y como personas. Entonces, nosotros recomendamos en ciertos momentos ir hacia atrás, con la guía correcta, con la guía indicada, porque de alguna forma el pasado es delicado, pero el pasado no puede quedar olvidado, sobre todo si has tenido un pasado difícil. Ahora puedes sellar completamente el pasado y vivir tu presente y vivirlo en rutina, con lo que eso implica, con lo que eso lleva, ¿sí? Entonces, ¿vamos desde el problema hacia adelante o desde el problema hacia atrás? Por eso te dije, nosotros somos expertos en sanación, en regeneración celular, y nosotros vamos desde el problema hacia atrás, para encontrar soluciones raíz. Pero muchos sistemas van desde el problema hacia adelante o se quedan en el presente. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder trabajar desde el problema hacia atrás, tienes que hacerlo con gente experta, porque de alguna u otra forma te van a ayudar a limpiar memorias, ya sea por metodologías de soluciones generalizadas,
o por metodología de soluciones específicas. Nosotros cuando escribimos en Facebook, entregamos información, entregamos soluciones generalizadas para la sociedad, porque hay un patrón de sociedad repetitivo que de alguna u otra forma requiere corrección. Pero también entregamos soluciones específicas generalmente cuando las personas tienen sesiones personalizadas con nosotros o toman alguna consulta con nosotros. Cada persona vive en un distinto país, tiene distintas culturas, fue enseñado y criado por distintos profesores, fue a distintas universidades, tuvo distintos problemas, traumas, desilusiones, tuvo buenas ideas, creó buenos proyectos, algunos funcionaron, otros no. Entonces cada uno creó un, vamos a decir, patrón de vida único. Y lo otro son los patrones de vida, sociedad común. Entonces, nosotros tenemos un patrón de vida único y también estamos vinculados a la sociedad por patrones de vida, sociedad común. Muchas personas han vivido cosas similares en la Tierra. De hecho, cuando las personas están conectadas por este tipo de sucesos y no se dan cuenta, están en inconsciencia. Cuando una persona tiene un problema o tiene una enfermedad, sucede que esa persona se conecta por medio de un canal de energía con todos los demás que están en la misma vibración. Por eso si una persona se sana, se sanan muchos más, porque también estaban dentro de la misma estación de radio, vibrando dentro de esa enfermedad. De hecho, yo digo que no existen las enfermedades. Son formas de anclaje que colocan en las mentes para que de alguna u otra forma se mantengan dentro de ese saco, dentro de esa estación de radio común con otras personas y así de alguna forma los mantienen a todos dominados. Entonces, el asunto está en que las enfermedades no existen. Lo que existen son los problemas de vida, acumulación de problemas. Entonces, si una persona tiene una acumulación de problemas, entonces lo que necesita es una junta de soluciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algunos pacientes que nosotros tenemos. Una persona que tiene cáncer al pulmón, generalmente llega a esto porque, según lo que nosotros logramos investigar cuando hacemos el diagnóstico, por ejemplo, fuma mucho. Su trabajo es muy estresante. Tiene ciertas envidias a su alrededor. Tiene problemas con la familia. Faltas de acuerdos. Deudas. Mala alimentación. Etcétera. Entonces, ¿realmente la persona está enferma de cáncer? Según el diagnóstico que entrega el médico, sí. Pero, en realidad lo que lo lleva a esto es que fuma mucho, su trabajo es estresante, tiene envidias a su alrededor, tiene problemas con la familia, hay faltas de acuerdo, tiene deudas, hay mala alimentación. Es una sumatoria de problemas. Entonces, es porque todos estos puntos están en inconsciencia. Esta persona que está enferma de este problema es porque está inconsciente de su cuerpo, de en qué condiciones está. De hecho, aquí la alimentación también nos lleva de alguna u otra forma a que nos vayamos programando en un estado de acidez físico que de alguna u otra forma entonces hace que nuestra vibración celular física baje y disminuya. Te dije que vamos a estudiar la regeneración celular, pero antes de poder llegar a eso tenemos que pasar por ciertos entendimientos de ciertas cosas y ciertos componentes para poder saber realmente qué somos, cómo estamos creados, cuáles son nuestras verdaderas capacidades, cuáles son nuestros dones. Entonces, la invitación ahora es que tú puedas reflexionar en ti mismo qué significa estar consciente según lo que aprendimos en esta clase y entonces también podamos reunirnos, idealmente para que podamos ver si es que te podemos ayudar en algo. Entonces, olvidar o trascender, avanzar o retroceder, mejorar y renovar perspectivas. La idea siempre es estar renovando perspectivas, cambiando puntos de vista. Así cambias la energía, así sales del estancamiento. Esta es una forma de comenzar a salir del estancamiento. Primero tenemos que ver, identificar, luego mejorar, cambiar perspectivas para poder avanzar, para poder trascender. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya gustado esta lección. Estoy muy contento de poder haberla realizado. Es bastante información. A pesar de todo, fuimos bastante rápido
para todo lo que tenemos que comenzar a trabajar. Como te digo, vienen más videos abajo en los cuales vas a poder seguir aprendiendo, así que te los recomiendo muchísimo. También vamos a hablar de cosas importantes que hay que reflexionar en nuestra sociedad, como los sistemas educativos y otras cosas que podemos trabajar juntos para mejorar juntos, si es que vemos que las cosas no funcionan realmente a nuestro alrededor o nuestro entorno, y vemos que también la gente que tiene la posibilidad de ayudar no lo hace o no lo hace bien, o simplemente se burla prácticamente de nosotros en nuestra cara. Entonces la gente tiene que comenzar a crear proyectos e ideas por fuera. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un tiempo de oportunidades, porque la gente tiene la oportunidad, gracias al Internet, de unirse y de poder aprender y enseñarse unos a otros para que de alguna u otra forma entonces avancemos como sociedad, porque realmente llevábamos mucho tiempo estancados aquí.